Le doy la bienvenida, tenemos el honor de tener en nuestra mesa un senador de la República, senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Muy bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias también por la invitación. Un placer. Y a los televidentes por estarnos mirando y escuchando. Un placer, porque no hay nada más lindo que la gente entienda las cosas que ustedes hacen en el Parlamento. Bueno, Porque vamos a tratar de a veces tienen nombres que explicarlo. no tienen nada que ver con lo que es, y a veces la desinformación es lo peor que puede haber. Pero es atractivo un proyecto ya que se llama de reestructuración de deuda. Evidentemente es una persona que está endeudada, o sea que esto es un aliciente, se supone. Pero contanos un poquito globalmente de qué va el proyecto. Este proyecto surge como todos los nuestros, digamos, atendiendo un problema real de la gente. Y digo un problema real de la gente porque Equifax, la empresa que se encarga de administrar todo lo que tiene que ver con el Credit Informes, dijo que había 1 millón de uruguayos que se encuentran en el Credit Informe. Y en el propio Senado de la República, el presidente del Banco Central de Uruguay dijo que había más de 630.000 uruguayos que son deudores irrecuperables, o sea, categorizados como 5. Es decir, es un problema real. Y nosotros presentamos un proyecto de ley, encargamos a una especialista en el tema, a la doctora Dora Zafir, que lo presentamos el 7 de octubre del 2020. O sea, no es un proyecto nuevo, es un proyecto que está hace más de 2 años que está en el Parlamento, en la Comisión de Constitución y Legislación, en la cual hubo oportunidad para que los distintos senadores de los distintos partidos pudieran analizarlo, hacer sus propuestas. De hecho, se incluyeron algunas propuestas hechas por los senadores de la coalición republicana y también del Frente Amplio. Y también del Frente Amplio se incluyeron en este proyecto. Tuvo varias modificaciones. El proyecto fue votado por unanimidad finalmente en la comisión. Fue votado y cuando todo hacía pensar que la sesión también iba a salir por unanimidad, resultó de que, bueno, hubo en principio el senador Vergara dijo como que lo votaba, pero a regañadientes. Posteriormente el senador Penades hizo también una observación como que estaba de acuerdo con el fondo del tema, con las causas, pero que no estaba totalmente de acuerdo con la forma como se implementaba. Es decir, para nuestra sorpresa, allí aparecieron voces discordantes. En el propio Frente Amplio tampoco estaban muy de acuerdo ellos entre ellos, pidieron un cuarto intermedio de 15 minutos, salieron. En realidad lo que pasó fue algo medio extraño, pero fue así. Ellos regresaron, pero regresaron como a los 40 minutos. Por lo cual, de buena fe todos pensamos de que, bueno, el Frente Amplio no quiere sentar su posición y no va a votar. Y tal es así que se votó allí en la sesión. Cuando de repente entran todos los senadores del Frente Amplio, dice, ¿cómo? ¿Ya votaron? Y sí. Y dice, no sé. Bueno, manifestaron su desagrado y dijeron, bueno, pidieron para que se anulara esa votación. Claro, para que se reviera la votación. Se reconsiderara la votación, se reconsideró la votación y ahí es que, porque se había aprobado entre los que había, habían algunos de la coalición en contra, pero igual se había aprobado. Entonces se reconsideró el voto y ahí es así que vuelve nuevamente a comisión. Y algunos dijeron que era un entierro de lujo, pero nosotros queremos pensar de que no, porque la propia senadora Quechichán, que es la coordinadora del Frente Amplio, dijo allí de que el Frente Amplio se comprometía a que el tema saliera. De que el tema saliera en diciembre, que se iban a presentar un nuevo proyecto para que se votara en la sesión en diciembre. Y después, posteriormente, al otro día, se me arrimó allí el senador Penades y me dijo que nos quedáramos tranquilos, de que ellos eran conscientes del problema y que habían encargado a la ministra de Economía para que rápidamente y con total celeridad presentaran las modificaciones que se entendieran a este proyecto para votarse también en diciembre. Un poco tarde igual, si hace 2 años que está en el Parlamento, ¿no? Un poco bastante, diría yo, claro. Un poco bastante tarde. Después no quieren que la gente se caliente a veces con el sistema político, sobre todo en los tiempos del sistema político. Porque, con lo que empezaste, si nosotros estamos hablando de personas endeudadas, estamos hablando de personas que se le cuartan un montón de cosas, ¿no? O sea, no puede hacer un montón de cosas por estar en el clearing. Claro, se le embarga todo, para empezar.
no pueden pedir un préstamo en ningún lado, ni vender, no tiene tarjeta de crédito, no puede vender, no puede, hasta tiene ciertos problemas para que en el Ministerio de Vivienda justamente le otorguen una vivienda por estar en el clearing. O sea, hay una cantidad de cosas por las cuales la gente sufre y es una angustia que hay cientos de miles que están sufriendo y que parecería como que los tiempos políticos no van acorde a los tiempos de los problemas de la gente. Y ahora, si yo te pido que me traduzcas esto que está aquí, ¿lo ves bien? Traduzcar al criollo para que doña Pocha entienda. O sea, sí. ¿A quién le corre? ¿Quién? Sí. En realidad... ¿Es para el que está endeudado con qué? Esto está pensado no para los que tienen más dinero, no para los que de alguna manera... Tienen una deuda con el Banco República, por ejemplo, de 50 millones de dólares. No. Claro, no es para ellos. Está pensado para las personas que viven de un salario, para las personas, digamos, o que tienen cierta debilidad económica, socioeconómica, o que, digamos, son clase media que por distintas situaciones se endeudaron. Lo que sucede es que la ley llamada de usura, la ley del 2007, es una ley que muchos le han dicho que no, que es perversa. Es perversa, porque uno pide un préstamo, por ejemplo, porque se le enfermó un familiar y pide un préstamo. Hay un caso, por ejemplo, bien concreto, que pidió un préstamo de 27.000 pesos para pagarse en 20 cuotas, pagó 5 cuotas, luego no pagó 3, cuando fue a pagar le dijeron no, esa ley le habilita a que le diga no, usted no debe 27. Debe todas las cuotas, tiene que pagar todas las cuotas. Es decir, una persona que no pudo pagar una cuota... ¿Las 5 que había pagado antes también? Las 5 las pagó, pero después le quedaban 15 cuotas más, ¿verdad? Era un préstamo a 20, pongámosle un caso a 20 cuotas. No, usted tiene que pagar ahora las 15 cuotas, todas juntas. O sea... es insólito, pero es así. ¿Eso habilita la ley? Habilita a la casa financiera a que haga eso. Entonces, y ahí sí no lo voy a poder pagar. Y ahí evidentemente no lo va a poder pagar. ¿Y qué es lo que hace la persona? Y pide otro préstamo. Para poder pagar eso. Y ahí es que empieza esa cadena en la cual ese préstamo, en este caso específico, que la doctora Zafir lo ponía como ejemplo, es un préstamo que se fue a 1.200.000 pesos. No, es un disparate. En 7 años se fue a 1.200.000 pesos. Es un disparate. Una persona que pidió 27.000 pesos porque de repente tenía que hacer alguna remodelación, arreglar algo en la casa o comprar alguna cosa de primera necesidad, de consumo, se fue a eso. ¿Y qué significa que los ingresos anuales sean menores o iguales a la suma de 120.000 unidades indexadas? Claro, 120.000 unidades indexadas. ¿Y de qué cantidad más o menos hablamos? Y estamos hablando de unos, multiplicado por 5, unos 600.000 pesos anuales. Anuales, que en el año la familia gane eso o menos. Está pensado, claro, está pensado para aquellas personas que ganen menos de 3 salarios mínimos por mes. O sea, menos de 50.000 pesos. Exacto. Está. Bien, porque acá está escrito de toda una forma que es brutal, pero uno... Y, por ejemplo, ¿y esto incluiría también alquileres? ¿Deuda por alquiler? Esto incluye las deudas que se tienen en sí con las distintas financieras, las casas financieras. Con las casas financieras. Bien. O sea, los préstamos estos que vos vas y sacás a sola firma y te dan... Ahí va, que uno sacó en determinada casa un préstamo y después no lo pudo pagar. Ahí está. Ahora, suponte, a mí yo saqué el préstamo y me endeudé, el mes pasado tuve que dejar de pagar porque perdí el trabajo. Exacto, por la pandemia, que vino la pandemia. Por ejemplo. ¿Y ahí hay algún mecanismo? Y ahí lo que sucede es eso que yo decía recién. Vino la pandemia, entró en seguro de desempleo, claro. Y allí no pudo, porque estaba en seguro de paro por 5 o 6 meses. Cuando fue a pagar, digo, bueno, vengo a pagar las cuotas que me queda. Dice, no, usted tiene que pagar todo el resto. Entonces, es realmente es perverso. Es criminal. Es criminal. Es criminal. Acá habla entonces de que tanto el que debe como al que se le adeuda algo pueden presentarse entonces a este plan, que sería como una conciliación. Exacto. Se busca primero un camino... Capaz que legalmente es un disparate lo que digo, pero... No, está bien, es así. Se busca primeramente una conciliación por la vía administrativa, en la unidad de defensa del consumidor, que depende del Ministerio de Economía, y ahí que haya un acuerdo entre el acreedor y el deudor a los efectos de poder llegar a una solución del mismo.
En el caso de que no existiera ese acuerdo, bueno, ahí sí pasaría la vía judicial, que es la siguiente vía, en la cual el juez del caso será el que deberá determinar el acuerdo. Hay una, ya nos tenemos que ir, pero dice, se suspenderán, con el inicio de una etapa, ¿no? Se suspenderán las ejecuciones de contenido patrimonial por término de 120 días. Eso puede ser en el caso que yo estuviera comprando una casa o comprando un auto o que no me lo saquen ni me lo rematen. Claro, en el momento que se presenta, como que se queda en suspenso todo lo que hubiera. Claro, todo lo que hubiera. Bueno. Nada, Raúl, gracias por venir. Los minutos no nos dieron, pero por lo menos a la gente le queda claro de qué va el proyecto y qué respuesta está dando el sistema político que se comprometió por todos lados, de los distintos partidos políticos, a en diciembre tener por lo menos una propuesta. Exactamente. Porque la gente que de repente está esperando esto hace 2 años, no quiero saber la deuda que tiene. Es un tema, claro, es un tema muy, muy complejo y que aflige a cientos de miles de uruguayos. Y bueno, el sistema político creo que tiene que encontrar una solución al problema y no puede hacerse el distraído porque tampoco es un problema nuevo, es un problema que se viene arrastrando. Una de las causas principales es por la ley de 2007. Más si lo habilita la ley. Exactamente. Entonces el Parlamento tiene que tomar cartas. Exactamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Nosotros creo que nos vamos a una tanda, pero ya volvemos porque tenemos mucho más día a día para vos.